de Madrid. Y bueno, también quería... 5 minutitos. Yo creo que es un día pues para celebrarlo. Los que me conocéis sabéis que soy bastante optimista. Nos despertamos todos los días con noticias negativas de la crisis económica, todos los días. Y lo de hoy es una noticia muy positiva. Al final, estamos donde estamos pues por muchos motivos, cada uno hace su análisis, pero también se han perdido muchísimos valores. Como decía antes Mariano, este partido siempre ha defendido una ética y una estética que es un poco también la que nos identifica. Todo se ha globalizado, por eso al final hay 1000 lobbies económicos que son los que acaban manejando todo, y al mismo tiempo no nos vemos nada más que nuestro ombligo y acabamos siendo de la República Independiente de mi casa, del IKEA. Y ya está. Entonces, claro, perdemos valores culturales, valores medioambientales, valores de todo tipo, que es lo que hacen que no tengamos vertebrada la sociedad para que de verdad haya cada vez más democracia y de verdad seamos un poco nosotros los responsables de nuestro futuro y de la libertad que se tiene que conquistar cada día. Por eso lo de hoy es una muy buena noticia. El otro día leí en estos correos que te van mandando de vez en cuando los amigos, un profesor de Derecho bastante conocido que suele comenzar sus clases de Derecho de los alumnos pues todos los años igual. Llega allí, es un hombre así muy respetado, llega allí bien trajeado todos los días y nada más entrar, lo primero que escoge así a uno y dice tú, pero bueno, inmediatamente, fuera de aquí, coge tus libros y luego haces todo el curso. Y se va. Y luego empieza a dar la clase de Derecho. Dice, vamos a ver, ¿para qué son las leyes? Y los alumnos perdidos, totalmente perdidos. Para defender la justicia. Vale, ¿y para qué la justicia? Y los alumnos siguen perdidos. ¿Sí? Bueno, pues para defender los derechos, ¿no? Los derechos humanos, para defender un poco a la gente, para... vale, muy bien. ¿Qué os ha parecido que ha echado vuestro compañero? ¿Os parece justo? Todo. Al final es insistir. Pues no, no es justo. ¿Y por qué no le han dicho nada? No. Vale, en primer lugar, las leyes están. En segundo lugar, encima no ha cometido ninguna ilegalidad. Es decir, pues que no, que las leyes podrán estar, pero la ley no tiene nada que ver con la moral. Hace mucho tiempo que lo sabemos y ya no es para el derecho romano. Algo puede ser inmoral aunque sea legal. Y de eso se basan también muchos políticos corruptos que dicen, bueno, mientras no esté imputado, no, mira, a lo mejor te libras de las leyes, pero eres totalmente inmoral y deberías estar fuera de la política. Y nos dejamos hacer, nos vamos dejando hacer. Es decir, ciudadanos, los que hasta hace no mucho no éramos ni siquiera políticos, cada vez estamos tomando más un papel más representativo, porque es que o cambiamos nosotros la sociedad o no la va a cambiar nadie. Por eso, hoy es un día de enhorabuena, yo estoy contento, y esta zona está también de enhorabuena, porque empieza a tener gente que quiere trabajar por su zona. Entonces, bueno, pues lógicamente Maxi, Javier y toda la agrupación de Guadarrama pues van a tener todo el apoyo de la agrupación de Madrid, como no podría ser menos, y como habéis visto también todo el apoyo del resto del partido, y aquí está el presidente a nivel nacional. Y es como nos tenemos que mover en toda Castilla, y así, no dejando que las cosas sean lo global o la República Independiente de mi casa, pues podremos construir, yo creo que un proyecto mejor para todos. Bueno, era mi introducción.